El dinero es peligroso cuando llega demasiado rápido. Eso es algo que debes de entender. La gran mayoría de los sistemas que aceleran muchísimo la velocidad de obtención de ingresos, por lo general, son dos cosas. Una mega revolución industrial que va a recibir más hate que el carrizo, como por ejemplo los multiniveles, o el boom de las criptomonedas en su momento, o el boom de los NFT que hizo millonario a muchas personas para luego perder totalmente todo su valor. El multinivel se quedó, o bien directamente a secas es una estafa. Y yo sé que hay muchas en internet y que la velocidad de generación de ingresos que va a tener Alpha Pro es extraordinariamente elevada, mucho más de lo que cualquiera puede llegar a concebir en su credibilidad. Porque es verdad que queremos una buena oferta, ¿sí? Es verdad que queremos más velocidad en la obtención de ingresos, ¿correcto? Sin embargo, cuando esta velocidad es muy grande, no te la creas. Y es completamente normal que no te la creas, porque tu cerebro no está acondicionado para eso. Tu cerebro está preparado para el empleo, para intercambiar tiempo por dinero en una fecha fija ante una empresa. Y si por empresa es, ustedes tranquilos. Hay una empresa que tiene su propio registro aquí en Brasil. Y en este video estaré dejando el link a la página a donde tú puedes confirmar que un CNPJ existe. Paralelamente también sé que el hecho de que haya una empresa detrás no es 100% garantía de nada. Pero venga, joder, tío, por lo menos es mejor que confiarle tu dinero a una empresa, a una persona física y ya está. Y bien, ahora voy a proceder a darte los orígenes de este sistema. Vamos a ello. Desafío millonario. La mecánica de esto combina la inversa del sistema que más millonarios generó en el mundo entero. Estamos hablando de la bolsa de valores, o Forex. También estamos hablando del sistema que más pobres generó en el mundo, o por lo menos el más famoso, la inflación venezolana. Entonces yo me pregunté, ¿qué pasaría si tuviésemos un objeto? Por ejemplo, estos auriculares, ¿sí? Y yo tuviese un inventario de muchos de estos auriculares. Lo que estaba pasando en Venezuela era que yo tenía varios de estos y en mi inventario uno de estos costaba, por ejemplo, $2. Y luego yo lo vendía a $2. Y cuando compraba uno nuevo, el nuevo me llegaba a $4. Es decir, prácticamente por cada venta estoy perdiendo $2 porque lo tengo que reponer. Entonces, para evitar esa pérdida, ¿sí? Porque el anterior lo vendía a 2, yo esto lo tendría que vender a 8. Y de esa manera podré reponer los 4 del próximo que me viene, que vendrá en 6. De esa manera, la inflación creció brutalmente, pero habemos pocas personas que nos beneficiamos de ese crecimiento brutal de la inflación. ¿Cómo hice yo? Comprando harinas de trigo. Antes de continuar, presta mucha atención a esta historia porque la falta de credibilidad que estoy seguro que muchas personas le darán a Alpha Pro por lo rápido que es el sistema, porque es extraordinariamente rápido, tiene defectos, tiene problemas. Yo todavía tengo que programar muchísimo, soy el programador detrás de esto. Y te digo que valdrá la pena. Ahora, continuemos con la historia. Entonces, verás, en Venezuela compré harina. Pongamos el precio de 100 porque no recuerdo todas las cifras exactas. Y pedí un préstamo a una de mis 3 tarjetas de crédito de los mismos 100. El saldo era de 200 en cada una. Entonces pedí 100 y con 100, que no era dinero mío, compré ese saco de harina. Estamos hablando de 10 kilos. Posteriormente esperé a que la inflación hiciera lo suyo. Y posteriormente cada harina empezó a costar 12 y luego empezó a costar 15. Y llegó un momento en que las dos últimas las vendí a 25 cada una. Lógicamente, la mitad de todo el préstamo que pedí en las dos últimas se concretó. De hecho, realmente en las primeras 5 ya yo había logrado pagar el préstamo y me quedé con los otros 100. Es verdad que los 100 tenían menos poder adquisitivo que en el momento de haber pedido el préstamo, pero recuerden que ese dinero no era mío, era de una de las tarjetas. Lo mejor del caso es que yo no pagué esos 100 con mi propio dinero. Yo agarro y le pido prestado 100 a otra tarjeta. Con los 100 de la otra tarjeta pago el préstamo, pero recuerden que eran de 200. Con los otros 100, pues voy y compro. Pero resulta que ya la harina no costaba 100, sino que costaba 200. Yo ya tenía un crédito pagado de 100 y tenía 200 de límite en la otra tarjeta. Adivinen qué hice, pues compré nuevamente a 200. Pero recuerden que fue con el límite de crédito de una de las tarjetas. Repetí el proceso con la tercera tarjeta y llegó un momento en el que la harina, el saco de harina ya estaba costando 400, es decir, ya hacían falta 2 tarjetas para poder comprarlo. Pero resulta y acontece que yo continué en el merequetengue y adivinen qué hice. Pedí un aumento del límite de crédito. Y ya cada tarjeta volvió nuevamente a tener 400, que era lo que costaba la harina en aquel instante, el saco de harina. Al principio costó 100, luego costó 200, después 300 y tantos, llegó un momento en el que estaba costando 400.
pero yo igual tenía el poder adquisitivo de comprarla con una sola tarjeta de crédito. Y cuando llegó a costar 800 bolívares fuertes, que de fuertes no tenían nada porque la estaban perdiendo a cada instante, adivinen qué, vuelvo a pedir un aumento de límite. El último aumento que pedí, recuerdo yo, que era de 20.000 bolívares fuertes, que de fuerte no tenían absolutamente nada. Y adivinen qué, un saco estaba costando 20.000. Llegaba un momento en el que la última harina, el último kilo de harina, costó lo que valía el saco. Luego yo intenté invertir en otro negocio y me estaba yendo bien al principio, pero resultó ser una estafa y se fue con el dinero. Y cuando intenté pedir un nuevo aumento de crédito en mis tarjetas, en aquel momento vi el infierno. Y allí se fue mi felicidad. Había una inquilina que estaba viviendo conmigo durante esos meses y ya luego yo sí estaba necesitando que me pagara el alquiler. No era que no lo pagara, sino que cada vez que llegaba el dinero del alquiler, como yo ya tenía todos mis gastos cubiertos por vender harina, pues afortunadamente no necesitaba ese alquiler con urgencia. Cabe destacar que ese poder adquisitivo tampoco es que fuera demasiado grande, simplemente era 5 veces más que el salario mínimo. Y ese salario mínimo se te iba solamente en el pasaje, o sea, era 5 veces el valor de los pasajes. Yo, para poder comprarme un par de zapatos, necesité el saldo de una de mis 3 tarjetas en algún momento. Un par de zapatos, un mercado y un bolso. Y a partir de allí se acabó todo. Entonces dirán algunos, ok, muy interesante la historia, la jugaste inteligente con las tarjetas de crédito y a medida que iba creciendo la inflación se comía tu deuda y tú recomprabas con deuda nueva que iba a ser repuesta pues con más deuda nueva. Verán, así es como funciona la economía, aunque ustedes no lo crean. El dinero es deuda y todos los países están endeudados. Pero ahora, ¿cómo podemos crear un sistema que dé vuelta al asunto? Que haga lo mismo pero a la inversa. Es decir, que tú te beneficies del aumento de valor de algún producto que puedas vender. ¿Qué clase de producto podría ser vendible que las personas tuvieran una razón por la cual querer comprarlo? Esta razón son las acciones. Las acciones tienen una razón por la cual vas a comprar algo que no es tangible, que solamente vas a ver desde una pantalla y que no puedes utilizarlo de ninguna manera. La esperanza de venderlo más cara cuando su precio sube. Pero la razón por la cual sube el precio de una acción es multifactorial, no es una, son muchísimas. Y hay veces en que debes esperar muchísimo tiempo, invertir en corto, jugar con tus emociones, mejor dicho, controlar tus emociones porque tus emociones juegan contigo y un largo etcétera de infinidad de problemas. En la mayoría de los sistemas hay siempre más perdedores que ganadores. Y de por sí, para que alguien pierda, alguien gana. Mejor dicho, para que alguien gana, alguien pierde. Ese es el equilibrio. Por cada perdedor, un ganador. Entonces, tenemos riesgos. Y la idea de AlphaPro era crear una metodología que apagara ese riesgo del trading, pero mantuviera el beneficio de la velocidad de ingreso que se puede obtener. Yo mismo fui trader y llegué a $30.000 en un mes, para perderlos en un día. Y no quiero que esto te pase a ti. También llegué a promocionar varios sistemas de generación de ingresos bastante interesantes como Mi Public Shop, que si se los cuento se enamoran, pero que eventualmente ahorita no existen. Así que vamos a contarte cómo fue que llegué a la conclusión que dio origen a AlphaPro. Desafío millonario.